Sí, 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 genial, bien, se ve se ve, bien. Y ven también mi puntero cuando lo muevo, ¿no? Ah, pero es una perfectamente. maravilla. En cualquier momento vamos a poder ver el video de Marisa, entonces seguro. Bueno, acá tenemos para decir de cuánto hablamos, digamos, para ponerle en número, dato duro a esto que decimos desigualdad, acá tenemos una foto de esta desigualdad, ¿no? Está medido en el tercer trimestre de 2018. Este es el índice de desempleo general, el que miramos, el que publican los diarios. Decimos desempleo es 9%. Pero claro, a poco que desagregamos, el desempleo no es 9% para todos, es 7,8 para los varones y es 10,5 para las mujeres. Es una desigualdad enorme, son 3 puntos porcentuales que, como ustedes saben, es una magnitud completamente desproporcionada, ¿no? Puede ser que alguien piense que justo esto está tomado en el tercer trimestre de 2018, cuando había arrancado esa tremenda crisis económica en el año 2018. Alguno puede pensar que es una cuestión coyuntural, que esto no es siempre. Entonces, para aventar ese riesgo de que alguien piense esto, quería mostrarles esta otra estadística que lo muestra ya no como una foto, sino que lo muestra como una película, ¿no? Acá ustedes tienen desagregado el índice de desempleo desde el tercer trimestre de 2003 hasta el tercer trimestre de 2018. No viene al caso si es mucho o es poco, cómo fue bajando, cómo fue subiendo. Lo que me interesa señalar acá es que tanto cuando el índice de desempleo es enormemente alto, como en las épocas alrededor del 2015, en donde llega a su punto más bajo en este periodo, siempre hay una brecha de género que es más o menos estable. ¿Esto qué quiere decir? La línea azul marca el desempleo, que estoy señalando ahí con el puntero, marca el desempleo medido en forma general. Pero la línea verde marca el desempleo de las mujeres y la línea roja el desempleo de los varones. Y estas líneas nunca se cruzan, en ningún momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta desigualdad la tenemos que pensar como una desigualdad estructural del mercado de trabajo en nuestros países, no como algo que exclusivamente tiene que ver con periodos de crisis de desempleo. También en los periodos de bonanza o los periodos en donde parece que nos acercamos al pleno empleo, como fueron los años 2014, 2015, también en esos periodos la brecha de empleo se mantiene estable. De hecho, la tienen dibujada acá, en esta línea naranja, ¿no? Que es más o menos 1,4. Esto quiere decir que hay más o menos una mujer y media por cada varón en situación de desempleo, ¿no? Es una brecha tremenda, ¿no? Entonces, a partir de ver esta desigualdad y la magnitud que tiene, la idea es pensar si la legislación del trabajo argentina eh, permite mitigarla, tiene herramientas para mitigarla, si es neutra con respecto a este punto o si por el contrario lo exacerba. Y acá el punto más complicado en la legislación argentina es que la ley de contrato de trabajo está pensada para cuando ya existe un contrato de trabajo. Se desentiende por completo de la etapa precontractual. Entonces no contiene herramientas de ningún tipo para operar en el proceso de formación del contrato de trabajo, en el proceso de selección de personal, que es donde se esconden los paradigmas discriminadores que segregan a las mujeres en el mercado de trabajo, ¿no? Por supuesto, esto no significa que no haya normas que operen en esto. Hay normas, pero claro, las normas que hay son normas superiores, normas constitucionales, normas internacionales, que son muy importantes, pero justamente su importancia, su tremenda importancia, también es su debilidad, porque son normas, uno puede pensarlas como superiores e inferiores, o puede pensarlas también como lejanas y cercanas. Son normas superiores y son normas lejanas. Para quienes emplean, para quienes trabajan, son normas lejanas. Y sería muy importante contar con normas más cercanas que puedan operar sobre esta realidad. Bueno, en el artículo yo evalúo algunas posibilidades, ¿no? La cuestión de implementar cupos, o de regular los procesos en la legislación de trabajo, los procesos de selección de personal, y discuto un poco los argumentos constitucionales que los sectores por ahí más conservadores de nuestra disciplina esgrimen para oponerse a ese tipo de medidas. Y bueno, llego a unas conclusiones que no las voy a spoilear porque tengo la esperanza de que algunos se entusiasmen y lo lean. Entonces, este,
Lo dejo ahí más o menos. Con respecto a la otra desigualdad, ¿no? La desigualdad salarial, y de paso para no hacerlo tan largo, ¿no? La desigualdad salarial, ahí no hay falta de normas, al contrario, hay profusión de normas, ¿no? Uno puede encontrar normas que obligan a pagar igual a mujeres y varones, que es, en toda la pirámide normativa, ¿no? Normas internacionales, normas constitucionales, normas legales, normas reglamentarias. Las encuentra también en los convenios colectivos de trabajo. Hay un montón de normas que establecen eso, incluso con una antigüedad muy grande, digamos, con muchísimos años de vigencia. Sin embargo, cuando vemos la dimensión que tiene la desigualdad salarial entre varones y mujeres, tenemos que admitir que esas normas no son del todo eficaces para operar sobre esa realidad. Y quizás no sean del todo eficaces, supongo yo, pienso yo, porque en realidad la desigualdad salarial no suele darse en el modo a veces un tanto simplón en el que nos la representamos, ¿no? Cuando pensamos en la desigualdad salarial solemos pensar en un trabajador y una trabajadora que trabajan en la misma empresa, en el mismo horario, escritorio de por medio y haciendo la misma tarea, y que sin embargo perciben remuneraciones diferentes. Por supuesto que hay casos así, ¿no? Pero estos casos no explican el grueso de esta desigualdad salarial. El problema con la desigualdad salarial es que suele ser el resultado final de una serie de discriminaciones anteriores, ¿no? De una serie de desigualdades anteriores. Y con respecto a estas desigualdades anteriores es donde nuestra legislación del trabajo a lo mejor está fallando, ¿no? También acá voy a usar, si me dejan abusar de los recursos cibernéticos, voy a usar también alguna estadística pequeña, ¿no? Esto también lo están viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Laura, ¿lo están, se Hasta ve? ahora viene Sí. todo ok. Bien, genial. Acá tenemos en números la desigualdad salarial, ¿no? Y acá lo tenemos medido en grueso. Es decir, salarios promedios, trabajadores varones, y salarios promedios, trabajadoras mujeres. Salarios mensuales promedios. Si miramos los salarios mensuales promedios, claro, las mujeres cobran un poco menos del 75% que los trabajadores varones. Es una brecha casi del 25%, es una brecha descomunalmente alta. Ahora, claro, si recorremos este camino que yo les propongo, de pensar la desigualdad salarial como una consecuencia final de desigualdades anteriores, tenemos que desagregar un poco este número. Y entonces encontramos, bueno, la primera explicación gruesa tiene que ver con el tiempo que las mujeres dedican al trabajo productivo, es decir, aquel que se vende en el mercado, ¿no? Tomo acá esa clásica diferenciación entre trabajo productivo y reproductivo, ¿no? El productivo que se vende en el mercado, el reproductivo destinado a reproducir la fuerza del trabajo, ¿no? Y si lo tomamos así, claro, fíjense, si en vez de medir por salarios mensuales, medimos por salarios mensuales, pero solo para ocupados plenos, personas ocupadas plenas a tiempo completo, vemos que la brecha se reduce muchísimo. O sea que buena parte de la explicación de la desigualdad salarial tiene que ver con que las mujeres se emplean a tiempo parcial, se emplean por menos horas que los varones. Ahora, aún en los casos en donde se emplean a tiempo completo, la diferencia es de casi 10 puntos porcentuales, o sea, sigue siendo tremendamente alta. Con lo cual tenemos que buscar también alguna explicación adicional. Y acá están las dos explicaciones más tradicionales, podría haber más, ¿no? Pero más tradicionales que ensaya el movimiento feminista, ¿no? Por un lado, la cuestión de la segregación horizontal, también conocido como las paredes de cristal, ¿no? Que muestra esto, que las mujeres obtienen empleos en nuestras sociedades en actividades feminizadas, en actividades que reproducen en el mercado de trabajo las tareas reproductivas que la sociedad patriarcal les atribuyó principal o exclusivamente a las mujeres, ¿no? Entonces, si tomamos fíjense que es el mapita de las actividades económicas en la Argentina, y las únicas que tienen mayoría de mujeres son estas tres, ¿no? Enseñanza, servicios sociales y de salud, y el servicio doméstico. Y la cuarta, que tiene buena cantidad de mujeres, aunque no mayoritaria, pero casi igualitaria, es hoteles y restaurantes. Entonces, cuando uno piensa cuáles son las tareas que los trabajadores, las trabajadoras realizan en hoteles y restaurantes, en la enseñanza,
en los servicios sociales y de salud y en el servicio doméstico, descubre que rápidamente advierte que son tareas que en muchos casos son proyecciones en el mercado, proyecciones productivas del clásico trabajo reproductivo que la sociedad patriarcal encargó a las mujeres. Esto que a primera vista podría parecer neutro, no es neutro para nada, porque esas actividades donde hay mayoría de mujeres son actividades menos dinámicas en términos económicos, en donde se pagan salarios más bajos, ¿no? El caso quizás más paradigmático sea el caso del servicio doméstico, cuyas trabajadoras, pese a todas las mejoras que significaron bueno, las políticas que se llevaron a cabo con el registro simplificado y con la sanción del nuevo estatuto, pese a todo eso siguen estando en la base de la pirámide salarial. Entonces acá tenemos otra explicación. Y después, bueno, la otra muy clásica, que es el techo de cristal, las circunstancias culturales que hacen que con mucha menos frecuencia las mujeres accedan a puestos jerárquicos, a puestos de jefatura, de dirección, de gerencia, este, eh, o similares. Esto, bueno, claro, cuando lo pensamos desde este punto de vista, digamos, la desigualdad salarial como una consecuencia de otras desigualdades, por ahí lo interesante sería pensar cómo operan las normas del trabajo sobre esas desigualdades que hablamos, ¿no? Sobre la menor posibilidad de emplearse a tiempo completo, porque claro, a nadie se le escapa. La menor posibilidad de emplearse a tiempo completo tiene que ver con que la sociedad patriarcal ha atribuido a las mujeres la responsabilidad exclusiva o principal sobre las tareas del hogar. Entonces, esto disminuye muchísimo las posibilidades de que las mujeres puedan emplearse a tiempo completo, ¿no? ¿Y ahí cómo opera la legislación del trabajo? Bueno, ahí la legislación del trabajo opera ya no en forma, ya no por silencio, ni tampoco en forma neutra, sino que ahí parecería que el título del trabajo de las mujeres termina siendo un obstáculo más, termina naturalizando esta circunstancia, imponiéndola o reproduciéndola por mandato legal y termina siendo un obstáculo más, ¿no? Uno, si desagrega muy rápidamente, ¿no? Pero si desagrega ese título, tiene 4 capítulos. El primero, de disposiciones generales, ya en las disposiciones generales se nota el sesgo patriarcal de un modo muy marcado, como botón de muestra simplemente, porque hay muchísimas normas que podríamos mencionar, ¿no? Pero como botón de muestra está aquella que obliga a las mujeres a tomarse un descanso de 2 horas al mediodía, cuya única explicación es que tengan disponible el tiempo para ir a cocinar. No hay ninguna otra explicación. De hecho, uno agarra cualquier manual de derecho del trabajo, el que quiera, publicado en el siglo XX, y es transparente, esta explicación va a estar puesta, la compatibilización de las tareas con las tareas del hogar. Ahora, claro, entonces ahí hay un problema, porque la ley dice descanso de 2 horas, y en realidad es una mentira, ¿no? No es un descanso de 2 horas, es un permiso para concurrir al otro trabajo, lo que también el movimiento feminista llama eso de la doble jornada de las mujeres. Bueno, son todas cuestiones que la propia ley complica a la hora de que una mujer obtenga un empleo a tiempo completo. Está la cuestión de la protección de la maternidad. Yo no me voy a extender porque sería muy largo, ¿no? Y de paso también para incentivarlos a ver si quieren leer el artículo y el tomo y el tratado, ¿no? Pero está la cuestión de la protección de la maternidad, que tiene como problema principal que no hay ni remotamente nada parecido preparado para la paternidad. Entonces, esto hace que la ley legitime y reproduzca el mandato de la sociedad patriarcal, que consiste en que la única responsable o la principal responsable por el cuidado de los hijos y las hijas son las mujeres. Y ni hablar, después viene la excedencia, ¿no? Y entre todas las cosas que hay para decir de la excedencia, recordemos, acá somos todos laboralistas y conocemos estas normas, ¿no? Pero recordemos que está el único caso en toda la ley que prevé la renuncia premiada, ¿no? La mujer que termina su licencia por maternidad puede optar por renunciar a cambio de una suma de dinero de aproximadamente la cuarta parte de la indemnización por despido. Esto señala muy claramente que el destino que la ley considera preferido, privilegiado, que alienta, es que la mujer que acaba de ser madre deje el trabajo productivo, ¿no?
Y ni hablar la otra norma, y no los voy a aburrir más con esto, pero ni hablar la otra norma que dice que en caso de que la mujer termine la licencia por maternidad y no se reintegre y no quede en estado de excedencia y no haga nada, bueno, suponemos que renunció, lo cual rompe toda la sistemática protectoria de la legislación del trabajo que nunca presume la renuncia ante el silencio del trabajador o la trabajadora, nunca, salvo en este caso. ¿Sí? Nunca, salvo en este caso. Bueno, un poco la idea del trabajo es profundizar estas cuestiones y proponer algunos caminos de reforma de una legislación que fue avanzada en los años 70, pero que actualmente no solo no nos es útil para operar con eficacia sobre estas desigualdades, sino que en la mayoría de los casos es un escollo más a vencer a la hora de enfrentar este tipo de desigualdades. Y por último, quisiera contarles una pequeña cosita, que ya no tiene que ver con el artículo, tiene que ver más bien con el trabajo nuestro, con el trabajo de los jueces y las juezas del trabajo en la provincia de Buenos Aires y estas cuestiones de género, ¿no? Hace algunos años, muy pocos, empezamos los tribunales de trabajo a recibir denuncias de violencia contra las mujeres cometidas en el ámbito del trabajo, ¿no? Y denunciadas en el marco de la Ley de Protección Integral. Y es algo que fue muy nuevo para todos los que nos desempeñamos en esto, ¿no? Y yo creo que la experiencia ha sido buena, que por supuesto con las diferencias que implican una provincia tan enorme y diversa como esta, rápidamente los tribunales del trabajo empezaron a intervenir en estas situaciones con rapidez y con una mirada, una perspectiva de género moderna. Ahora, sigue habiendo un problema que parece menor y es un problema tremendo, que es el siguiente, ¿no? Las denuncias de violencia que sufren las mujeres se hacen en la provincia de Buenos Aires en las comisarías de la mujer. La comisaría de la mujer, como regla, lo manda al juzgado de familia, ¿no? El juzgado de familia, cuando advierte que se trata de violencia cometida en el ámbito laboral, se declara incompetente. Entonces lo manda a la Receptoría General de Expedientes. Y ahí la Receptoría General de Expedientes sortea un tribunal de trabajo para que entienda en la cuestión. Esto parece una cosa menor, pero este pequeño tránsito implica un delay de algunas semanas, en algún caso de un mes, en algún caso de un mes y medio, en situaciones de violencias contra la mujer, con todo lo que puede significar un delay, una demora meramente burocrática sobre esto. Para una explicación de por qué sucede esto es porque en la provincia de Buenos Aires no hay ninguna norma que determine la competencia en estos casos. Por eso, en el colegio, y paso un poquito el aviso de nuestra actividad gremial, en el Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, a través del trabajo de su comisión de Derecho de Trabajo, la veo de Leonora Slavin acá y hay otros más también, hemos elaborado un anteproyecto de ley que, entre otras cosas, establece claramente la competencia de los tribunales de trabajo cuando la denuncia de violencia tiene que ver con un ámbito de trabajo. Son pequeñas cosas, a veces tenemos que ir a los grandes temas, pero también tenemos que pensar en las pequeñas prácticas que permiten mejorar nuestro servicio en ese punto. Así que creo que si logramos hacer que eso avance, va a ser un pequeño gran salto adelante. Bueno, nada más, les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias, doctor Catani, por su exposición. Ha tenido aquí varios comentarios favorables y agradecen su explicación en el chat. Y bueno, los invito a todos a leer en profundidad el artículo, La perspectiva de género en el derecho laboral, que está en este primer tomo que hoy estamos presentando, y que hago saber también que a todos los que participan en la jornada de hoy, como a todos los asociados, tienen un descuento del 10% en esta obra en la librería Ulpiano. Así que tomen nota, y está aquí también la doctora Mabel Cardoni, que es nuestra directora académica y que ha celebrado la realización de este convenio que beneficia a partir de esta jornada a todos nuestros asociados, y ha pedido que salga una publicación para
que todos estén enterados. Así que gracias, doctora Mabel Cardoni, por facilitarnos esa publicidad también. Ahora correspondería que... quiero saludar que se encuentra presente la doctora Susana Edith de Zeta, defensora ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, en retiro judicial, pero siempre interesada en las actividades de género. También veo que está Ana Russo, fiscal federal, y Cristina Poser Penso, jueza también federal, que nos está escuchando desde la provincia de Corrientes, y mirando también. Ahora sí, vamos a darle la palabra con todo gusto a Andrea Erika García Bior, abogada, por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho del Trabajo, doctoranda en Ciencias Jurídicas y Sociales, jueza nacional de primera instancia del trabajo desde el año 2014, docente universitaria de grado y posgrado a nivel nacional, profesora adjunta interina del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente acreditada en carreras de posgrado en la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica, autora de numerosos artículos y de libros, artículos publicados en revistas y diarios de divulgación científica, expositora, disertante, y bueno, a partir de hoy le vamos a agregar amiga de la Asociación de Magistrados de La Plata. Así que la escuchamos, doctora. Muchísimas gracias, Laura. Un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias a Gabriela Vázquez, que fue quien me convocó, y también muchísimas gracias a Enrique, que bueno, está haciendo una labor muy importante, juntamente con Laura y su equipo, acá en el Instituto de Género y Derecho. Y bueno, los felicito, han tenido una muy buena idea, porque además el libro es una gran idea que en este tomo ha sido comandado por Gabriela, junto con María Eugenia Plaza. Trabajamos realmente de manera colectiva, y eso me alegra mucho. Estoy convencida desde hace mucho tiempo, que solo las cosas lindas solamente se obtienen en grupo, en colectivo, y en este caso particular, yo les voy a confesar a todos los presentes que no he trabajado solo, y he tenido ayuda en el trabajito que hice yo de otros autores y autoras de la obra. Y ustedes van a ver de todo lo que, sobre todos los distintos temas que fue puntualizando Enrique, que tenemos aportes muy importantes. Por ejemplo, cuando hablábamos de algunas medidas y del proceso, yo la vi por aquí a Laura Soaje, en materia de prueba. Es impecable el trabajo que hizo. Hubo otros autores que nos acercaron a otras realidades, como Laura, que para los laboralistas no es tan visitada, como la situación de las mujeres en trabajo de encierro, y también poner en evidencia lo que le ha costado a las mujeres acceder en el ámbito jurídico a determinados cargos, la primer abogada, las pocas ministras de las Cortes que hemos tenido. Y bueno, en sí tenemos muchísimos trabajos en materia de familia, por ejemplo, y de las cosmovisiones familiares que recién hablaba Enrique. Tenemos aportes muy importantes, el de Gloria Pastén, el de Liliana Literio, y me detengo un poco también en el trabajo de Mónica Pinotti. Yo me he tomado el disfrute, no la tarea, el disfrute de leer casi todos los trabajos. Y en todos he visto aportes maravillosos. Tenía preparado para hoy, le dije a Laura, un videíto de 1 minuto y pico que explicaba cuál era la situación de la mujer en el mercado de trabajo en la Argentina, hecho por la OIT en el año del centenario, en el año 2019. Pero después de escucharlo... pero Laura, espera, después de escucharlo Enrique, lo podemos poner a disposición, porque Enrique ya nos puso en evidencia que la situación de desventaja de la mujer en el mundo del trabajo se puede medir con millones de números. Enrique, porque es bueno y sabe que tenemos poco tiempo,
hizo un paneo por 3 o 4 o 5, no sé qué cantidad de indicadores estadísticos. En la obra que estamos presentando tenemos muchos más, y mi trabajo está lleno. Me cansé de los números. A mí me tocó trabajar sobre estereotipos, bueno, en realidad se llama ausentismo femenino y costos laborales asociados, y tuve que analizar mucha cantidad de datos objetivos para poner en evidencia que todo eso que se dice respecto del trabajo de las mujeres, que las mujeres nos ausentamos más, que las mujeres no estamos capacitadas, que las mujeres generamos mayores costos en las empresas, es falso. Para llegar a decir esta tontera que acabo de afirmar y que la mayoría de ustedes lo sabe, me hice el esfuerzo de valerme de un montón de datos para que nadie me los discuta. Y quien me ayudó ahí fue el doctor David Trachtenberg, licenciado creo que es David, que hizo un trabajo divino con Nora Goren, divino, se los recomiendo, porque al androcentrismo que marcaban, bueno, que marcan muchos en la obra, pero que Enrique, sin decirlo así, como androcentrismo, habló del patriarcado en la ley de contrato de trabajo. El trabajo que hicieron Nora Goren y Trachtenberg es muy, muy interesante, porque ve cómo influyen distintas instituciones sociolaborales en acrecentar esa situación de desigualdad de las mujeres. Incluso en la obra hay un trabajo que también la vi por aquí a Vicky, a Victoria, hay un trabajo que es imperdible sobre la situación de la mujer en el fútbol. Así que habría que capitalizarlo y extenderlo un poquito más. Bueno, los más grandes aportan, los más grandes, los que a mí me han servido más y de los que me he copiado, lo confieso delante de las autoras, son los trabajos de Gabriela Vázquez sobre perspectiva de género, Julieta Lobato sobre normas internacionales y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, y un trabajo sobre acciones positivas que hizo Luisa Contino, que también se los recomiendo. Es imposible en 15 minutos explicarle todas las cosas maravillosas que lograron Gabriela y María Eugenia comandando este equipo de gente apasionada, que somos todos nosotros. Bueno, todos nosotros, no sé si estamos todos acá, pero que la seguimos a Gaby, a Marisa, a Natalia, a Silvia Fernández, en esta locura. Yo no quiero pasar el video porque no quiero hacer perder tiempo, porque ya habló muy bien y mucho y en los temas esenciales Enrique, pero sí me quiero detener en algunos puntitos que quiero remarcarles ahora que estamos todos juntos. Creo que la justicia, los magistrados, el Ministerio Público, las autoridades políticas, las fuerzas de seguridad, estamos en una gran deuda con la sociedad argentina. Lo digo hoy, después del caso Guadalupe, de todos los casos que le anteceden. Y me hago cargo porque yo trabajo también en el Poder Judicial. Esto me lleva irremediablemente a algunos temas que tienen que ver con esto de qué se entiende por igualdad de trato y no discriminación actualmente respecto de la mujer. Y no me quiero quedar en la igualdad formal, en los grados de evolución, sino ir directamente a los últimos avances, a partir del caso Cisneros y a muchos fallos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, recomendaciones de la OIT, opiniones consultivas del PIDEX, observaciones generales, están todas enunciadas en el libro de la CEDAW. Es importante que todas y todos, desde cada oportunidad, cada espacio que ocupe, lo aproveche como una oportunidad para aportar en materia de géneros y diversidades. No es una cuestión académica, no tiene que ser una cuestión que empiece y termine en un curso de 12, 20, 100, 1000 horas. Esto es algo permanente, persistente, sobre lo que tenemos que trabajar todas y todos, y más los operadores jurídicos, empezar a manejar los instrumentos que tenemos. Yo no lo veo lejano, no comparto tanto con Enrique eso de que tenemos normas que son lejanas y normas que son cercanas. Para mí hay ignorancia, ¿no?
se necesita mayor capacitación. No podemos decir que la 26485 es una norma lejana, no podemos decir que la 23592, que la 26618 de matrimonio, que la 26743, que la 26828 creo que es de técnicas de reproducción humana asistida, son lejanas. Menos lejano es el Código Civil y Comercial de la Nación, en la Constitución Nacional, y todos los tratados de derechos humanos incorporados en el año 94. Recién hablamos de necesario diálogo de fuentes cuando se modifica el Código Civil en su título preliminar. Yo creo que esto es viejísimo y que desde siempre pudimos recurrir a todos estos elementos normativos de los que también nos habla Gabriela Vázquez en su trabajo. Siempre lo tenemos a la mano, no son lejanos. Es más, hoy escuchándola a Eleonora Slavin, que la vi recién por aquí esta mañana, comparto plenamente con Eleonora lo que sostiene sobre la posibilidad de aplicación inmediata del convenio 190 de la OIT y de su recomendación. Ya tenemos antecedentes jurisprudenciales en ese sentido, y el otro día en una charla que daba Gabriela lo puntualizaba y yo lo aplaudí muchísimo. Incluso me comuniqué con ella para decírselo personalmente. Estoy convencida de que esto es así, que después de algunos fallos, Díaz Paulo sería uno, pero creo que Pinturas y Revestimientos Aplicados, un fallo de la Corte, nos explica pero muy bien cómo opera los convenios colectivos, los convenios del OIT, el derecho suprarregal, de manera directa en el análisis de los casos. Otro punto, además de que todas y todos, en cada oportunidad que tengamos, podemos aportar, también podemos aportar en todos los temas. Esto lo explica muy bien Julieta, en todos los temas, por esto de la transversalidad. No hace falta que nos juntemos a hablar de las mujeres, podemos estar hablando de jornada, de teletrabajo, de responsabilidad, de categorías profesionales, de salario, cualquiera sea el tema o el área del saber donde tengamos que hablar, podemos y deberíamos aplicar esto de la perspectiva de género, de lo que seguramente después va a hablar Gabriela. Entonces, no solamente en cada oportunidad, sino también en todos los temas. Para abordar el tratamiento de la cuestión de género, no basta analizar las normas y las conductas simplemente particulares. Teniendo en cuenta el concepto actual de desigualdad estructural como no sometimiento, es necesario en la aplicación a los casos concretos de todo este bagaje normativo, analizar también la situación de contexto y las situaciones circunstanciales y particulares de las personas afectadas. Si no, no logramos nunca entender cuál es la diferencia entre el concepto de todos iguales ante la ley, etcétera, etcétera, del año de María Castaña, con estos nuevos conceptos y posturas sobre cuando estamos en una situación desigual. La situación desigual no solamente se va a marcar en función del género, también vamos a tener otros factores que pueden concurrir para incrementar de alguna manera esa situación de disfavor en la que se encuentra la mujer y todas las identidades feminizadas. No hace falta que me extienda mucho sobre el tema, estoy hablando de esto de la interseccionalidad. O sea, además de ser mujer, está en una condición socioeconómica, cultural o un nivel educativo más bajo, o proviene de otra nación, etcétera, etcétera. Esa persona de género femenino pues se va a encontrar en una situación de vulnerabilidad muchísimo mayor. Tal vez sea hora, y acá me estoy apartando de la pauta que tuve en cuenta yo para hacer mi trabajo, me estoy arrepintiendo, si se quiere, un poco. Es hora de abandonar esto de los binarismos, hombres, mujeres. Tenemos otras identidades, no solamente identidades sexogenéricas. En derecho del trabajo no estamos recepcionando, no estamos teniendo en cuenta, ni en la ley ni en los operadores jurídicos, la existencia de otras realidades, otras conformaciones familiares, la pluriparentalidad.
fue justamente un tribunal de Familia de La Plata, el tribunal número 4 de La Plata, no sé si hay alguien aquí en el auditorio que conoce el caso, fue el primero que admitió la triple filiación, es decir, sin que el padre biológico abandonara su rol de progenitor, se obligó al registro a incluir por medio del Instituto de la Adopción por Integración o de Integración a la nueva pareja de la mamá. Pero también tenemos nuevas realidades familiares, familias monoparentales, familias no convivientes, familias homoparentales, tenemos muchísimas, y ni les cuento de adopción, Laura Castañino ha hablado del tema, Liliana Niteri ha hablado del tema, es muy interesante el trabajo que hizo también en esta ocasión María Eugenia Plaza. Si nosotros seguimos partiendo de la idea de que la familia es la unión del hombre y la mujer para la perpetuación de la especie y la educación de la prole, o cosa por el estilo, porque ya me lo estoy olvidando. Esos conceptos de Borda creo que era, no sé, Gaby, corregime, pues yo no soy muy buena en derecho civil, pero eran conceptos que nosotros los estudiamos y nos parecía que eso era así, iba a ser así, más a la gente más vieja como yo, que nos parecía que era así, iba a ser así, y toda la vida iba a ser así, y que siempre en una familia tenía que haber una mujer y gestante. Hay familias que no están conformadas por mujeres, y eso de que madre hay una sola es mentira. ¿Sí? Tenemos mucha cantidad de vínculos maternales, parentales, paternales. Hay algunas personas que siguen buscando en aquellas familias de conformación diversa quién ocupa el rol del padre, y estábamos hablando de pareja de lesbianas. Entonces, no solamente afrontar la cuestión de género desde el contexto, con las nuevas normas, sino también empezar a salirnos del binarismo, porque las personas de identidades diversas están en una situación mucho más complicada de la que estamos las mujeres. Las identidades feminizadas se encuentran con escollos que son incluso más preocupantes que los que nos encontramos nosotros. En muchos trabajos, pero en este trabajo también, he hablado de cómo operan los estereotipos en el condicionamiento social, el condicionamiento de las normas y el condicionamiento del lenguaje. Es hora que quienes nos dedicamos al derecho y al género y a la justicia, empecemos a hablar y asumir también del lenguaje otras realidades. La ley de contrato de trabajo, les dije, profundamente androcéntrica. Tiene un título dedicado para mujeres. No hay un título dedicado para los varones. Todo lo que se habla de la familia, de las salas maternales, se llaman maternales, las salas de cuidado, llaman paternales, porque los padres parece que no llevan necesariamente a todas las elaboraciones sobre tareas de cuidado, organización social de los cuidados, economía del cuidado. Son innumerables la cantidad de normas de origen, incluso material doctrinario y jurisprudencial de origen supralegal e internacional en esta materia. Muchos de los que aquí están presentes, que no quiero seguir nombrando porque sé que me voy a olvidar de alguien, por ejemplo, me estaba olvidando de Liliana Picón, me voy a olvidar de alguien y después me voy a sentir mal. Pero bueno, yo me copio de todos y todas las que de alguna manera están aportando a esto de visibilizar y concientizar. Y por eso decía al principio que tenemos una deuda. Los operadores jurídicos en particular tenemos una deuda muy importante. Desde la justicia, las medidas preventivas urgentes, tenemos una serie de herramientas que los operadores jurídicos, los abogados, no están planteando. No, esto no quiero que sirva como una excusa, porque yo trabajo ahora desde adentro del Poder Judicial, sino como una alerta. Empecemos a capacitarnos y a capacitar. Empecemos a mirar las cosas de otra manera. Género no es sinónimo de mujer. La ley de contrato de trabajo no nos sirve ni nos sirvió, no hubiese sido nunca posible un caso Fredo, un caso Cisneros, un caso Borda, de estar en la ley de contrato de trabajo.
Sí, pero tenemos muchísimas otras normas. Y ahora el convenio 190 del OIT viene a ampliar el ámbito de aplicación y ya no estamos solamente con la cuestión contractual a la que se refiere la ley de contrato de trabajo, sino que también podemos expandirnos a las situaciones precontractuales, como pasó en estos fallos señeros que hablábamos recién y que seguramente Gaby lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Bueno, un tema entre los estereotipos y estereotipos clásicos: la mujer es incapaz, no está suficientemente dotada. Los últimos estudios estadísticos demuestran que las mujeres trabajadoras están más capacitadas porcentualmente que los hombres trabajadores. Es decir, 40% de la fuerza de trabajo femenina tiene altos estudios terciarios y universitarios, mientras que en la masa de trabajadores del sexo masculino alcanza el 25%. Seguir sosteniendo que las mujeres no acceden a determinados espacios o a lugares en las más altas jerarquías porque le falta capacitación es una gran mentira. Bueno, yo aquí los dejo, solamente me detengo como último eslabón en esto de la necesidad de hacer desde aquí, desde esta asociación que ya dio el puntapié y desde todas las asociaciones, organizaciones, grupos, incluso grupos de chat y grupos de amigos, de continuar esta tarea de visibilización, meternos en otras áreas. El fenómeno es transversal, necesitamos hablar con sociólogos, necesitamos hablar con psicólogos, necesitamos de alguna manera hacernos cargo de que estos fenómenos, por ejemplo la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, afectan necesariamente a las personas y a las personas que trabajan en particular. No tenemos previsto, así como no tenemos previsto nada de familia, ni siquiera la familia adoptiva, es un papelón, pero en la ley laboral no lo tenemos. También tenemos que sumar a esta situación de ignominia una serie de circunstancias como es la violencia de género y la violencia intrafamiliar y la forma en que esta violencia incide. Sobre ese trabajo, sobre este tema también se habla en la obra. Creo que nos quedamos cortas, Gaby, porque podríamos haber hecho mucho más. Yo siempre resalto el lindo trabajo que hizo Vicky, porque se atrevió a un tema distinto, y sobre el fútbol, pero también tenemos todo el trabajo que hizo Liliana sobre trabajo artístico de menores. Podemos seguir vinculando una serie de cuestiones que siempre se ven más en derecho civil, en derecho de familia, y en laboral estamos como un poquito atrasados. Tuvo que salir el fallo Puig para decir que en el matrimonio el género es indistinto. Y bueno, yo les cuento que por mi parte ya he declarado también la posibilidad de reclamar la licencia, la indemnización por paternidad, en caso de despido del trabajador varón por razones de paternidad, y le di la indemnización agravada, pero no fue algo que yo haya inventado, también me copié, encontré un fallo que respaldaba, un fallo creo que era de Bariloche, que respaldaba también lo que yo pensaba, abrevé en todas las enseñanzas de todas ustedes y todos ustedes, y reencontré también un fallo del doctor Ojeda, del juzgado 72, que salía también en ese mismo sentido. Creo que no voy a ser la única que va a empezar a mirar las instituciones, más que está mirando, pero yo soy más vieja, las chicas más jóvenes, yo veo a mi hija, Pañuelo Verde, afrontan esta temática con una naturalidad, no se enojan, más sí se enojan mucho en las marchas y demás, pero las personas jóvenes están mejor posicionadas que las personas más grandes. Incluso me di el lujo de hacer un trabajo con un joven de apenas 30 años o menos sobre tareas de cuidado. Y es increíble la naturalidad con que las distintas masculinidades, que ahora sí se
se están asumiendo, porque antes eran todos machos alfa, todos eran rubios, altos, adinerados, ¿no? Heterosexuales. Ahora que se están asumiendo estas masculinidades, yo tuve la oportunidad de trabajar con un joven. Increíble lo que aprendí sobre las inquietudes y necesidades de los hombres, que también están involucrados en la cuestión de género, caso Fornerón, ¿sí? Estos casos de licencias especiales. Ha cambiado la mentalidad de las nuevas generaciones. Es hora de que las instituciones, el derecho, la justicia, se ponga el saco y empiece a cambiar también esa visión. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen que haya ocupado tantísimo tiempo. No, muchísimas gracias, doctora García Bior. Y tenemos el artículo disponible en extensión de la doctora, Ausentismo femenino y costos asociados, en este primer tomo de la obra que estamos presentando. Agradezco también la presencia de cantidad de autoras que están presentes aquí en esta jornada de presentación, que sería mencionarlas a todas, creo que es imposible. También, bueno, todos mencionamos a Eleonora Slavin porque la conocemos desde distintos espacios, así que un gusto también que esté Eleonora. Y siguiendo la línea de lo que nos decía la doctora García Bior, aquí en esta jornada tenemos gente que es representativa de distintos fueros. Tenemos desde el fuero laboral acompañando el doctor Juan Orsini, el doctor Federico Escobares, del fuero penal el defensor Manuel Buyú. Tenemos un Ernesto que tenemos todas nuestras fichas puestas de que se trata del defensor oficial, Ernesto Ferreira. También tenemos a Mercedes Catani, del Fuero Penal Juvenil, Fiscalía, y de la Cámara Civil al doctor Sosa Ubone. Vamos, a medida que los vamos a ir viendo, los vamos a ir mencionando para agradecerles a todos la presencia aquí. También Ana Poleri, que la conozco también, veo que está conectada y la conozco de un trabajo que hicimos en transformación actitudinal en género. Así que siempre el género nos va haciendo amigas de todos los lugares. Ahora sí, corresponde que le dé la palabra y la presente a quien nos ha convocado a todos, ha tenido esta magnífica idea, la doctora Gabriela Vázquez, a quien conozco por la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. Me permitió la asociación conocerla allí, hacernos amigas, y que bueno, tuviera el honor de que me convocara también a participar de esta obra, donde me siento un poquito colada desde el fuero penal. La doctora Gabriela Alejandra Vázquez participa en esta obra con un artículo, Juzgar con perspectiva de género, desde la ley 26.485, como considerando la ley 26.485 una herramienta potenciadora de buenas prácticas. A su vez, la doctora es quien coordina este tomo de Derecho del Trabajo. Es la doctora Gabriela Vázquez, es abogada, doctora en Ciencias Jurídicas, jueza de la Cámara Nacional del Trabajo por la Sala Primera, profesora adjunta regular de Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires, referente de la Cámara Nacional del Trabajo ante la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue consejera del Consejo de la Magistratura Nacional durante el periodo 2014-2018 del Consejo de la Magistratura Nacional, y fue la primer presidenta mujer de este cuerpo en el año 2015. Es autora de numerosos libros y artículos de doctrina y coordinadora de este tomo, como les decía, del Derecho del Trabajo, junto a la doctora María Eugenia Plaza. Doctora Vázquez, la escuchamos con suma atención. A ver si tengo... ¿Me escucha? ¿Sí? Si te parece, que me avisan que tenemos el video de Marisa Herrera. ¿Querés que lo pongamos ahora? Perfecto, sí. Perfecto. Ahora entonces ponemos el video. A ver, Niki, nuestra asistente técnica. Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer enorme arrancar bien arriba este 22 de febrero, presentando nada más y nada menos que el primer tomo de este mega super obra colectiva feminista
que hemos organizado entre varias amigas, compañeras y comprometidas en especial con las cuestiones de géneros en el derecho, que todavía es un debate tan pendiente que tenemos de interpelarnos de manera profunda sobre qué implica hablar de derechos humanos en clave feminista. Así que hoy arrancamos con derecho del trabajo, nada más y nada menos que mi gran amiga Gaby Vázquez, en compañía con Eugenia Plaza, en esta coordinación de más de 20 y pico autoras que trabajan y profundizan distintos aspectos que tienen que ver con este cruce o entrecruzamiento entre derechos, justicia y géneros. Así que bueno, les deseo todos los éxitos, por más espacios académicos, más presentaciones, por este primer tomo de un gran tratado que la verdad se las trae. Un cariño gigante. Gracias. Bueno, ahora sí pudimos escuchar este video y la gentileza de habernos enviado su saludo para estar presente en la jornada. Doctora Vázquez, ahora sí, la escuchamos. Bueno, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata, a su presidente Enrique Catani. Espero que próximamente cambien el nombre, incluyan también a magistradas y funcionarias. Esperamos esa modificación estatutaria, como también nosotras queríamos hacerlo en la Asociación de Mujeres Jueces, que prontamente seguramente se llamará Mujeres Juezas. También quiero saludar a la directora del Instituto de Derecho y Género, la doctora Laura Altamiranda, una gran amiga. Cuando vos, Enrique, hablabas de hace tantos años que Laura trabaja en temas de género, nos conocimos hace 10 años en Ushuaia, hablando en el primer foro patagónico sobre derecho y género, y bueno, ahí nos hicimos amigas y comenzamos a compartir espacios vinculados al tema desde la Asociación de Mujeres Juezas. También quiero saludar a Claudia Misahuac, la jueza del Superior Tribunal de Entre Ríos, que la veo ahí, y compañera del colectivo Mujeres del Derecho, y a Claudia Poser también está, a ver si la veo, la doctora Poser, que también estaba. Sí, estaba Cristina. Sí, ahí en el chat. Bueno, gracias porque tuvieron esta excelente idea de organizar la presentación de este primer tomo, de 6 tomos del Tratado de Géneros, Derechos y Justicia, que está dedicado este primer tomo al derecho del trabajo, porque además fuimos las primeras en terminarlo, así que la comandancia tuvo sus buenos frutos junto con María Eugenia Plaza, que también es jueza del trabajo. Tuve mucha satisfacción de haberlo coordinado, una obra colectiva que reúne excelentes aportes de colegas prestigiosas y todos y todas comprometidas y comprometidos con los derechos humanos y de género. Los restantes tomos, hay impresos 3 del tratado, ¿no? Abordan la temática de los géneros desde los derechos humanos, el derecho civil y de familia, la ciencia y la multidisciplina, los medios de comunicación y la filosofía, y próximamente van a estar impresos. Esperamos bastante tiempo para presentar la obra, esperamos que pasara el aislamiento, el distanciamiento, porque bueno, a todos y a todas nos gusta poder reunirnos, ¿no?, en un abrazo fraterno cuando celebramos un hecho así tan feliz como largar un libro a la vida, que genera bastante vértigo. Pero bueno, creímos que ya era hora, ya era tiempo para presentarlo, así que gracias a las organizadoras y también a la editorial Rubens Arculsoni por la propuesta que finalmente se concretó en esta obra, y gracias a Marisa Herrera, mi gran amiga, que me convocó para este tomo. La transición desde el orden patriarcal, de jerarquías y de desigualdad, hacia otro orden, ¿no?, verdaderamente justo, igualdad de trato de oportunidades, está en un curso, en un proceso continuo que no tiene retorno ya. Y ese tránsito, con colectivos empoderados, reclamando derechos, o sea, esta ola verde y multicolor, pienso, de la que un poco hablaba también Andrea recién, a través de los comentarios y de
los cuentos de su hija y de la persona con quien compartió un trabajo sobre temas de cuidados. Todos esos colectivos empoderados, pienso que está generando, toda esa ola, está generando más y más violencia contra las mujeres y los colectivos LGTBI+. Porque quienes estuvieron ubicados en un sitio privilegiado durante siglos se resisten consciente o inconscientemente a resignar esos privilegios. Esta transición produce como una especie de terremoto, ¿me entienden? ¿Vieron cuando las placas tectónicas chocan? Eso ocurre porque se acumula una gran cantidad de energía y cuando esa energía se libera, ¡pum!, hace temblar la superficie de la Tierra. Y pienso que eso está pasando con la salida del patriarcado, del androcentrismo, como mencionaba recién Andrea. Después de siglos, las mujeres nos estamos moviendo de ese lugar de sujeción, tomamos decisiones autónomas, nos empoderamos, conquistamos derechos como la interrupción voluntaria del embarazo, y el varón desconoce a esa mujer y reacciona muchas veces de manera violenta, desde ese mandato de potencia y dominación, como lo llama Rita Segato, ¿no? De dominación económica, bélica, sexual, política, etc. Es un hombre que dice, esta no es Eva, en el sentido de todas las mujeres, ¿no? Digo, Eva, como todas las mujeres, me cambiaron a la mujer. ¿Qué es esto? Es un monstruo, no es la mujer que yo como varón, con ese mandato tengo en el cerebro, en el hipocampo, que registra la evolución de las especies, ¿no? O la evolución. Y lo mismo pasa con los colectivos LGTBI+, porque el patriarcado y todas las instituciones formateadas por el patriarcado no admite desacatos y repudia las diversidades generales, es decir, a todas las orientaciones sexuales, identidades de género, que no se acomodan al que está impuesto como hegemónico, ¿no es cierto? Y ¿qué es esto de que la violencia aumenta? Fíjense, basta mirar que durante el año 2020, aún sin contar con el informe del registro de la Corte Suprema de Justicia, que se estima, ¿no?, que los casos de violencia extrema por motivos de género habrían aumentado debido a las condiciones propiciadas por el contexto de aislamiento preventivo, ¿no?, de la pandemia. Y esto lo señala el Poder Ejecutivo Nacional en los considerandos del Decreto 123 del 2001, que salió publicado antes de ayer, el 22 de febrero, que creó el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de los Femicidios, Travesticidios y los Transfemicidios. Un consejo que tiene por misión establecer un ámbito de trabajo interinstitucional, como también establece la 26485, ¿no?, que tiene que haber un abordaje interinstitucional, como principio general de políticas públicas, y ese consejo tiene que establecer ese ámbito de trabajo para garantizar un abordaje integral, eficaz, articulado, ¿no?, de todos los organismos estatales que se ocupan de la violencia de género. Miren, en 2019 la Corte en sus estadísticas informó que se habían registrado 268 víctimas letales de violencia de género, 252 femicidios, 5 travesticidios y 16 víctimas de femicidio vinculado. Y en 2020 este número parece que aumentó y superó los 300, ¿no? También pensemos que la pandemia provocó una crisis importante social y económica que está afectando con mayor intensidad a las mujeres y a los colectivos LGTBI+. Por ese motivo, por este reverdecimiento y encrudecimiento de la violencia, es que tenemos que estar preparados y preparadas como trabajadoras y trabajadores del derecho para contar con herramientas que nos permitan contribuir desde el lugar que cada uno y cada una tiene para detener esta ola de violencia que nos parece que nos frena, ¿no? Y que es un problema grave, social y no solamente individual. Esto es lo que justifica la ley Micaela, la 27.499, pensada para exigir
la formación en violencia de género de todos quienes integramos las agencias estatales, porque Argentina asumió un compromiso en el orden internacional a través de la Convención de Belén do Pará, en el artículo 7º, inciso B, de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Y este libro está pensado justamente para ser incluido dentro de esa caja de herramientas orientada a detener la violencia laboral por razones de género. Y como un símbolo de nuestro compromiso con esta causa de los derechos humanos, las autoras y los autores hemos donado los derechos de autor a la Fundación Micaela, a la Casa de Loana y Diana, y a la Asociación Civil Libera de Mendoza. Me parece que en este encuentro, y a propósito de que el libro trata la violencia de género en el ámbito de las relaciones laborales, recordar, ¿no?, que como hicieron como hizo Enrique, como hizo Andrea con anterioridad, que la desigualdad de las mujeres en el mundo del trabajo en gran parte se debe a la división sexual del trabajo que impone el orden patriarcal. O sea, el trabajo reproductivo, históricamente asignado a las mujeres a través de la maternidad, que fue entendida como la esencia femenina, las tareas de cuidado no remunerados, el territorio del hogareño, y por otro lado, el trabajo productivo remunerado, asignado al varón en su condición de hombre proveedor y dueño de la afuera y todo lo público. Y bueno, esta desigualdad se explica porque los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados es realizado en un 75,7% por mujeres, casi un 76%. Su distribución hacia adentro de los hogares es estructuralmente desigual. 9 de cada 10 mujeres realizamos estas tareas. Cuidado, porque en cualquier momento aparecen mis gatos, que es una de mis tareas de cuidados no remunerados, y 9 de cada 10 realizamos esas tareas, que significan más o menos en promedio 6.4 horas diarias, y dedicamos 3 veces más tiempo que los varones a esos trabajos. Les recomiendo que miren el informe de los cuidados, un sector económico estratégico, que publicó el Ministerio de Economía en 2020, porque se midió por primera vez el impacto económico de los trabajos de cuidados no remunerados en el Producto Interno Bruto. Es un resultado impresionante, porque el aporte de los trabajos de cuidados no remunerados es del 15.9% al Producto Interno Bruto. Es seguido por la industria en 13.2% y el comercio en el 13%. Y en pandemia, el aporte o el impacto económico de los trabajos de cuidados al PIB fue del 21.8%. ¿Ven? Es decir, los trabajos de cuidados constituyen un sector invisible que sostiene la economía. Es la principal actividad económica en el país. Por eso, tantas veces ratifico la importancia que ha tenido la jubilación de las amas de casa, porque no es cierto que no han hecho aportes, han hecho un aporte fundamental de casi 16% al Producto Interno Bruto. Eso es riqueza. Ha sostenido todo el sistema económico. Y esta distribución asimétrica de los trabajos de cuidados no remunerados es la que explica muchas de las desigualdades de las mujeres en el mercado laboral, aunque no nos guste llamarlo mercado, ¿no?, el mundo del trabajo. Porque las condiciones de trabajo remunerado o del trabajo productivo están estrechamente ligadas a cómo se resuelven las tareas no remuneradas en el hogar. El ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral, que se produjo a partir de los años 80, con el advenimiento de políticas neoliberales, que redujeron el ingreso de los hogares, el ingreso de los varones, sumado a la reconversión tecnológica, no fue acompañada de una absorción equitativa por parte de los varones de las tareas de cuidados de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, etc. Y tampoco del Estado se instrumentaron políticas públicas para articular esos cuidados o institucionalizarlos. Entonces la mujer suma a su jornada laboral la jornada de las tareas domésticas, o sea,
la doble jornada, o triple o cuádruple jornada, si es que la mujer realiza alguna otra tarea, ¿no? Otra función sindical, comunitaria, política partidaria, cualquier otra. Aquí está, creo yo, fundamentalmente, el patriarcado vivito y coleando y perjudicando a las mujeres en el mundo del trabajo productivo. Está allí, por eso son tan importantes sentencias como la reciente de la Corte Suprema en el caso Puig contra Minera Santa Cruz, que recién mencionaba Andrea, de septiembre del 2020, porque allí, al decidir que la presunción legal de despido por matrimonio también aplica a los varones, la Corte se hace cargo del tema de las responsabilidades familiares compartidas, ¿no? Un tema del despido por matrimonio que fue excelentemente tratado en el libro por la doctora Gloria Pastén de Ishihara, que fue compañera mía en la sala primera y a quien extraño mucho en mi tarea y mi función jurisdiccional, porque hemos compartido muchos trabajos con perspectiva de género desde la judicatura. En el libro también se hace tema de las diferentes realidades que demuestra la desigualdad estructural de las mujeres y los colectivos LGTBI+, en el universo laboral. Un panorama inicial lo realizan maravillosamente las doctoras Victoria Flores Beltrán y Victoria Huigo, en el inicio, en el primer trabajo, y también la doctora Mónica Pinotti, en relación con las diversidades, con los colectivos LGTBI. El doctor David Perini se ocupa de la cuestión en el empleo público, y la doctora Claudia Priore se refiere a la cuestión de las mujeres en intersección, esa discriminación interseccional a la que recién aludía Andrea, con la vulnerabilidad que provoca la discapacidad, ¿no? Fundamental, como lo indica de manera constante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La necesidad de hacer un abordaje y un enfoque interseccional de las discriminaciones, cuando la mujer no solamente requiere de una protección por la Convención de Belén do Pará, sino también cuando se suma a esa condición su condición de migrante, su condición de mujer rural, su condición de mujer indígena, etc. O cualquier otra condición desventajosa. En el libro, por supuesto, se tratan cada una de esas desigualdades, se habla de la población económicamente activa, o sea, la que comprende a las personas que están trabajando, las ocupadas o buscando activamente trabajo, desempleadas, y se muestra que la proporción de mujeres está 20 puntos por debajo a la de los varones, a pesar de conformar la mitad de la población o más. También en el libro se trata la cuestión de la tasa de desocupación, a la que se refirió Enrique, que es superior en las mujeres que en los varones, especialmente en las mujeres jóvenes de hasta 29 años, así como las dificultades de los colectivos LGTBI para acceder al trabajo formal y la necesidad de los cupos, ¿no? Se trata maravillosamente la cuestión de la brecha salarial entre varones y mujeres, que suele rondar el 27%, en el trabajo de Nora Goren y David Trachtenberg, que se ocupan del tema. Se trata de la cuestión de los trabajos feminizados, o sea, de los relacionados con cuidados y los que en términos salariales se encuentran infravalorados, casas particulares, que en un 98% son mujeres, docencia, servicios sociales y de salud, es decir, de qué forma las mujeres se extienden, ¿no?, en el espacio extradoméstico los roles reproductivos y de cuidado tradicionalmente asignados a nosotras, ¿no? Y cómo los salarios menores de estas actividades evidencian el inferior rango que el sistema patriarcal asigna a los trabajos de cuidados típicos, ¿no?, del rol femenino y los patrones de género. En el libro también se refiere, o se habla, se hace tema la segregación horizontal, la ausencia de mujeres en actividades que según los estereotipos se vinculan históricamente a territorios varolines, como los choferes de transporte de pasajeros, de carga, colectivos, trenes, aviones, y la importancia de los fallos Fredo, Cisnero, Borda, Erika. La doctora Victoria Zapino nos ilustra sobre las mujeres en el fútbol profesional, y Luisa Contino también explica la segregación y las acciones afirmativas. Luisa Contino, una gran abogada tucumana, porque esta es una obra también federal, ¿no? Nuclea a distintas autoras y autores de distintas partes del país. En la obra también se hace
tema del techo de cristal o de la segregación vertical, que nos afecta a las mujeres. En todos los sectores del universo laboral, los varones concentran la mayor parte de los puestos directivos, excepto en el área de los servicios sociales y los servicios personales. Y como decían recién, ¿no? Que aunque las mujeres cuentan con una mayor calificación educativa, solo 3 mujeres de cada 10 personas ocupan cargos de dirección o de jefaturas. A título de ejemplo, fíjense en el comercio, en la actividad de comercio, en hoteles y restaurantes, los hombres ocupan el 77% de los puestos directivos y el 57% de las jefaturas intermedias. Es decir, las mujeres nos encontramos aprisionadas entre lo que se llama el techo de cristal y lo que se designa como suelo pegajoso, o sea, una fuerza que nos mantiene atrapadas en la base de la pirámide económica. Laura Altamiranda, que se autopercibe como colada, pero no lo es, para nada, porque siempre sus aportes son importantes, en el libro nos relata la situación de las mujeres en los servicios penitenciarios. Es muy interesante un reciente fallo del juzgado de Minas de la provincia de Salta, del 14 de octubre del 2020, que se llama Farfán, donde la jueza dispuso que la plana mayor del servicio penitenciario nunca puede ser inferior al porcentaje de internas mujeres, con un piso de una mujer, ¿no? Y con Gloria Pasten también hicimos tema de estas cuestiones, en un caso de PMA contra Sociedad Anónima La Nación sobre despido del 18 de febrero de 2013, donde abordamos un reclamo de segregación horizontal en intersección con segregación vertical, ¿no? Que muestra cómo operan ambos fenómenos de estigmatización cultural de las mujeres en cierto tipo de labores, ¿no? El libro también destaca cómo las mujeres tenemos mayores índices de trabajo clandestino, al contrario de los varones que tienen mayor probabilidad de insertarse en el trabajo formal. Se trata el acoso sexual, chantaje o ambiental, y cómo afecta con mayor intensidad a las mujeres y a los hombres, varones jóvenes, y a las personas de identidades no hegemónicas. Y esto lo explica maravillosamente la doctora Laura Castañino, también jueza del trabajo, y la doctora Graciela Caray, mi colega de la Cámara del Trabajo, cuando aborda el mobbing o acoso moral. Después la maternidad, también actual o potencial, que constituye un obstáculo tanto para el acceso como para la permanencia de la mujer en el trabajo, ¿no? Ser madre y ser trabajadora se vuelven para muchas mujeres como actividades inconciliables. Por eso la importancia de que la ley 26.485 considere ilícita la exigencia del test de embarazo para acceder al empleo. En el libro se hace tema, ¿no? de esta cuestión. María Eugenia Plaza y Victoria Dormal Bosch, y con la excelencia que la caracteriza, Liliana Literio, nuestra querida Liliana Literio, se refiere al tema de las responsabilidades familiares y las licencias paternas. También el libro trata las dificultades de las mujeres en la vida de las asociaciones sindicales, ¿no? En los gremios. Y es muy interesante el aporte de la doctora Paula Nievas Ibáñez y de María Belén Sotelo, contando desde el núcleo de las asociaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras. Y también está tratada en la obra la problemática del acceso a la justicia, o sea, para alcanzar una tutela judicial efectiva, probar los hechos de violencia, que las causas sean abordadas con perspectiva de género. Como bien decía Andrea, Laura Cebaje se ocupa maravillosamente, esta jueza entrerriana tan querida, de la Asociación de Jueces y Juezas del Trabajo, de la cuestión de la carrera de la prueba, ¿no? Liliana Picón, que fue hasta hace poquito y nos abandonó, fiscal adjunta ante la Cámara del Trabajo, interina, se ocupa de las medidas preventivas o medidas cautelares. Recién Enrique hablaba de que no hay una norma expresa y que eso genera demoras, y la verdad que yo eso lo atribuyo al positivismo, ¿no? Ustedes saben, yo estudié en la Universidad Católica Argentina. Mi papá era un socialista ateo y mi mamá era
católica no practicante, y cuando yo le conté, mi padre había sido concejal del Partido Socialista Argentino, de chiquita a mí me cuidaba, cuando yo era viejita, Alicia Moró de Justo, así que imagínense cuando le conté a mi papá que yo iba a estudiar Derecho en la Universidad Católica Argentina, casi se infarta, imagínense. Pero pienso que desde algún punto de vista haber estudiado en esa universidad me sirvió porque no fui formada en el positivismo, sino en el naturalismo. De hecho, creo que clases sobre Kelsen no debo haber tenido más que alguna de crítica. Y les voy a confesar que esa formación y un naturalista me permitió, y creo que eso le ha pasado a otros colegas, nos permitió navegar con muchísima más soltura en el diálogo de fuentes a partir de 1994 con la reforma constitucional y la incorporación de los tratados de derechos humanos al bloque constitucional federal. Y creo que estas cuestiones a las que aludió Enrique sobre que no existe una norma expresa que otorga competencia, lo cual es una obviedad, ¿no? Tiene que ver con uno de los daños colaterales de la formación positivista, ¿no? Que a veces se dice, ¿no?, que el derecho no te impide hacer justicia, y que en realidad a la mente positivista, especialmente al racionalista, le cuesta mucho esa navegación, ese diálogo de fuentes dentro de los tratados internacionales y las normas domésticas, y el acoplamiento y el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Creo que una formación filosófica, como en mi caso, desde el naturalismo, facilitó las cosas en ese aspecto, ¿no? Bueno, y en mi caso me referí en la obra, en el artículo Juzgar con perspectiva de género, ¿no?, entendida como la aplicación de las normas internacionales y nacionales sobre igualdad y no discriminación en razón del género, o de los géneros, o del sexo, o de la identidad sexual, o de la expresión de género, ¿no? Que son categorías todas ellas incluidas dentro de la garantía de igualdad y no discriminación del artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y también me refería a la importancia de utilizar las garantías judiciales mínimas que establece la 26485 en los artículos 16 y 17, ¿no? Porque son cuestiones procesales vinculadas con la prueba, vinculadas con el derecho de las mujeres a ser oídas por el juez o la jueza, a la asistencia, a la defensa gratuita, es decir, a la asistencia jurídica gratuita, etc. Pero una idea que me interesa rescatar de mi aporte es que para juzgar con perspectiva de género se requiere, por supuesto, y para empezar a hablar, ¿no?, para comenzar a hablar, conocer las normas, ¿no?, internacionales y domésticas sobre igualdad y no discriminación. Por eso destaco los trabajos de Julieta Lobato, de Marina Pisaco, que abordan el derecho internacional de los tratados, incluidos, Marina, especialmente los convenios de la OIT, incluso el 190, que fue ratificado, hubo depósito de instrumentos por Argentina antes de ayer, ¿no? Ayer, a las 12:45 del mediodía hubo depósitos, el gobierno depositó los instrumentos, porque sin depósito de instrumentos no comienza a correr el plazo de 12 meses, a partir del cual la Argentina se compromete en el orden internacional. Y también es importante el trabajo, el aporte de Patricia Sáenz, que trata el género en las convenciones colectivas de trabajo, ¿no? A lo que voy es que para jugar con perspectiva de género es importante conocer el derecho internacional y el derecho interno. Pero ese conocimiento del derecho no alcanza para nada. Podemos conocer la Constitución, los tratados de derechos humanos, todas las normas domésticas, nacionales, locales, y conocer todo eso de memoria. Pero si no desarrollamos talentos para visibilizar los estereotipos de género,
para tratar de despojarnos de esos estereotipos, de hacer delay, ¿no? A la hora de dictar sentencia, de elaborar dictámenes, o de abordar como abogados o como abogadas un caso, todo ese conocimiento del derecho positivo no sirve absolutamente para nada. Esto es lo más difícil para jugar con perspectiva de género, porque los estereotipos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos define como preconcepción de atributos, ¿no? Lo hace en Campo Algodonero, en una sentencia que es un hito muy significativo en materia de derechos humanos a mujeres, del 2009, esos estereotipos afectan nuestra objetividad, influyen en la percepción para determinar si un hecho de violencia, en este caso violencia laboral, estamos abordando, existió o no existió, si ocurrió o no ocurrió. Afectan la percepción, nos afectan en la evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. En definitiva, distorsionan, generan desconfianza en el sistema judicial por parte de los justiciables, porque mucha gente dice, pero ¿cómo? ¿Me pasó todo esto? ¿Qué pretenden? ¿Que el acoso sexual lo pruebe con testigos? Entonces, es importante realizar, para jugar con perspectiva de género, un análisis de contexto. Es decir, saber que cuando tratamos un caso de acoso sexual, de acoso laboral, de violencia en el acceso al empleo, en el aspecto precontractual, como ahora se incorpora, iba necesariamente que introducirse una ley específica a partir del convenio 190, el que juzga tiene que partir de ese contexto. Es como si un juez del trabajo, una jueza del trabajo, pretendiesen definir una controversia laboral pensando que las dos partes son pares. No, eso sería un muy mal juez del trabajo o jueza del trabajo. Porque cuando uno juzga en relaciones laborales individuales de trabajo, tiene que saber que hay una parte que es más débil que la otra. Bueno, en este caso lo mismo. Es decir, tenemos que partir, al juzgar cuestiones de violencia de género en el derecho del trabajo, en el mundo del trabajo, sobre esa desigualdad estructural a la que hemos hecho referencia y de la cual dimos una cantidad de notas tipificantes o que están presentes en el universo laboral. Porque si no, se produce la desconfianza en el sistema de justicia, que hace muy poquito nos impresionó con una estadística que publicó la ministra de Justicia de la Nación. Y ojo, porque los estereotipos no perjudican solamente a las mujeres y a las diversidades, también afectan y mucho a los varones, y si no... por ejemplo, como recién citó Andrea, pensemos en el señor Fornerón, a quien se le negó la posibilidad de criar a su hija, y la Corte Interamericana en la sentencia del 27 de abril del 2012 condenó a la Argentina por haber juzgado sobre la base de estereotipos y sobre la idea de pensar que un hombre solo no podría tener o criar adecuadamente a una hija. Y también hay otros fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy interesantes que ponen de relieve que los estereotipos de género afectan no solamente a las mujeres y a las diversidades, sino que también afectan a los varones, como es el caso de Ramírez Escobar versus Guatemala, que es de marzo de 2018, donde también se le privó al papá, a los papás de dos niños, de la crianza, y perdieron, y se declaró en situación de adopción a dos niños, e incluso sin citar a los padres, sin escuchar a los padres. Justamente lo que observó la Corte Interamericana en las sentencias de los tribunales domésticos fueron esos prejuicios vinculados con que un hombre solo no podría atender adecuadamente a la crianza de los menores. El caso Ramírez Escobar es interesante porque además se discriminó a la abuela materna, a quien no se la eligió porque era lesbiana, ¿no? Y allí la Corte también estableció como doctrina que la cuestión de la orientación sexual nunca puede ser una
una cuestión que ponga en juego el interés superior de los niños, como principio, ¿no? Bueno, en síntesis, tenemos que desarrollar capacidades, ¿no?, para reconocer la discriminación que provocan, ¿no?, los papeles estereotipados, suprimir ese delay en el cerebro, tratar de despojarnos de todos esos estereotipos que nos atraviesan, porque todos estamos atravesados por la cultura. Así nos lo impone la CEDAW, es decir, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también la Convención de Belén do Pará, y seguramente vamos, todos y todas vamos, y todos vamos hacia allí, ¿no? Esta ola no se detiene, el proceso no se detiene, pero bueno, queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer, y el derecho, para concretar este objetivo, constituye una herramienta extraordinaria. Bueno, como también este libro extraordinario, y agradezco a todos los autores y a todas las autoras haberme permitido participar, coordinarlo y poder presentarlo en el día de la fecha. Y muchas gracias a todos los que están presentes y a todas las que están presentes por acompañarnos en este lanzamiento de nuestro hijo, hija o hija. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Y te digo que el chat lleno de felicitaciones para todos los disertantes, para vos, agradeciendo tu impronta de siempre. Y también quería hacer saber que no pude leerlo con antelación, que tenemos la adhesión para esta actividad de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, y que se encuentra presente aquí la doctora Graciela Craig. Así que agradecemos también esa adhesión. Y bueno, mencionaba la doctora Vázquez que se encontraba también presente la ministra del Superior Tribunal de Entre Ríos, la doctora Misahuac, que también conozco por la Asociación de Mujeres Jueces, y también me mandó un mensaje, porque yo no había visto en su cuadrito, se encuentra la jueza federal del Chaco, Zunilda Nurenberger, que también acompaña esta actividad, y ya la tengo comprometida para que venga a hablarnos sobre trata de personas. Así que ahora sí tenemos la posibilidad de pasar el video final con el que estuvimos invitando a todos a que concurrieran a esta actividad. Agradezco a las 69 personas que estuvieron presentes. Aquí tenemos a la doctora Gloria Pastén. Buenas tardes, amigas, amigos, colegas. Soy Gloria Pastén. Un especial agradecimiento a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata y a la doctora Laura Altamiranda, directora del Instituto de Derecho y Género, por permitirme participar en este espacio. Si bien me comprenden las generales de la ley, no puedo dejar de referirme muy brevemente al Tratado de Géneros, Derecho y Justicia que hoy será presentado. Pienso que es una obra muy especial que se inserta en una temática compleja y cuyo contenido se proyecta en artículos de doctrina pensados y desarrollados por mujeres y hombres preocupadas y preocupados por la violación de los derechos humanos fundamentales frente a la carencia de conocimientos en temas tan sensibles para la mujer. Esta obra, por su contenido, y así lo espero, no podrá estar ausente en la consulta cotidiana. Le deseo a la doctora Gabriela Vázquez, a la doctora Andrea García Bior y al doctor Enrique Catani el mayor de los éxitos, y a todas y a todos una excelente jornada. Muchas gracias. Bueno, la tuvimos para que nos ayudara con la convocatoria para esta reunión de hoy, y la tenemos en el cierre, así que un gusto siempre tener y contar con la presencia y la palabra de Gloria Pastén. Creo que sus augurios se dieron por totalmente cumplidos. Hemos estado sostenidamente casi 70 personas, aprovechando todo lo que ustedes tan generosamente han compartido con nosotros. Así que bueno, les agradezco a todos la participación. Les vamos a estar avisando nuevas actividades, y cuando tengamos otro nuevo tomo, nuevamente vamos a convocar aquí a las autoras de y coordinadoras de esta obra para poder también anunciarla en nuestra asociación. Doctor Catani, ¿quisiera cerrar usted el evento?
Bueno, simplemente agradeciendo a todos y a todas por la presencia, mandarles un fuerte saludo y para que sepan que nuestra asociación, a la que le vamos a cambiar el nombre, para incluir expresamente a las mujeres magistradas y funcionarias, nuestra asociación está siempre abierta y dispuesta a colaborar en todo lo que signifique inmiscuirse en estas problemáticas. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, Claudia. No. Gracias. Gracias, Claudia, querida. Gracias, Sí, Enrique. gracias por acompañar. Muy lindo, ¿eh? Felicitaciones Gracias. por el trabajo del instituto, ¿eh? Muchas gracias. Y ya que la tenemos a Misahuac, acá la vamos a convocar también, la vamos a comprometer para que nos... Dale, Misahuac, vamos. Doctora, muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós, Mariana. Ay, pará, que yo no, a ver,